Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Libero, que hoy por fin recupera y saca de la pantalla de la tableta a nuestra compañera y experta en literatura, Luisa. ¿Qué tal, Luisa? Hola, muy ¿Cómo bien. estás? Muy bien, ¿Ha encantada de ido, estar aquí. cómo se te ha ocurrido después de tantos meses con el podcast, de repente aparecer aquí He hecho así y ha aparecido. directamente? Bueno, hoy tu sección, ¿bien? Sí, ¿Sí? ¿Hay cosas? sí, Bueno, lo veremos, lo veremos. Concha, ¿qué tal? bien, bien. Otro día más. Hoy es una época que a ti te encanta. Bueno, todavía no me acabo yo de enterar muy bien de lo que vamos a hablar. Creo que íbamos por lo moderno, Hoy ¿no? toca lo moderno. Y yo hoy Exactamente. quería que, en fin, A mí me viene muy bien desde la arqueología a lo moderno, pues a ver lo que podemos hacer. bueno, a ver qué sacamos en claro, a ver qué nos cuenta esta gente y a ver qué podemos decir. Nuestra invitada de hoy, Paqui Hornos, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Tú de modernidad qué tal? Hombre, yo perfecta, si ya ves tú, yo más moderna que Alaska. ¿Y tú crees que esta gente estará preparada Creo que sí. para sacarnos esos datos, esas... Algo me dice que sí. Sí, Algo me ¿verdad? dice que sí. Porque yo lo he visto hoy muy preparado. Estos meses atrás, algunos venían con una hoja, con un escrito a mano, y hoy ya veo hasta con ordenador y todo en los textos. Eso tiene pinta bien, sí. Yo creo que sí. Bueno, ya lo haremos. Tú hoy eres nuestra invitada. Siéntete libre de comentar todo lo que vayamos diciendo y por favor, tienes que ayudarnos a discernir cuál es la mejor sección del programa en el programa de hoy. Vamos a ello, ¿Vale? vamos a ello. Buenas tardes, Zipi. Buenas tardes, Zape. Buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Fácil o difícil la sección de hoy? Tirada, esto es una verbena. ¿Sí? Sí, sí, sí. La Además modernidad la fácil. modernidad está dentro de todos. A mí no me queda claro todavía cuál es el espacio temporal lo cubre, pero una vez que lo tengamos claro, yo creo que los conceptos van a ir saliendo uno Bueno, no os detrás de preocupéis otro. porque contamos con historiadores y con historiadoras que nos van a ir Eso. diciendo pues, exactamente en qué consiste esto de la modernidad. Sí. Miguel es uno de ellos y creo que se ha visto pues todo el cine moderno que había y por haber, ¿no? Hombre, un poquito. Lo que pasa que ver cosas sobre 4 siglos distintos, año arriba, año abajo, es muy amplio, pero bueno, algo se podrá decir. Sí, tu sección hoy fácil, entonces. Variada, sobre todo variada, muy variada. Yo sé, Luisa, ¿tú qué dices? Se- ¿Quién será el que lo haya tenido más difícil? Todos lo hemos tenido igual de difícil, Sí, creo. Sí. no sé, lo veremos, lo veremos. Pero sí me gustaría por lo menos sacarle algo de información a nuestro amigo y no menos compañero 0% mainstream, Juan Carlos Pérez. Juan, cuéntanos. ¿Fácil o difícil tu sección? Mis secciones nunca son. No pueden ser fáciles, si no, no serían mías. Claro, eres el prota de Misión Imposible de la historia. Es complicado, es el arte de complicarse la vida. Claro. Bueno, tú que sabes de estas cosas, para que quede claro antes de empezar, por favor, dinos en qué consiste la modernidad, como historiador del arte. ¿En qué consiste la Por lo modernidad? menos dinos cuánto dura la modernidad. Dura lo que tú quieras. Pues, Literal. Pues si tiene ya distintos baremos históricos y demás, pues va a tener más distancia, o sea, más un arco cronológico más amplio, más estrecho. Va O sea, desde el último capítulo, vimos la Edad Media, que fue, ¿os acordáis que fue efectivamente, muy chulo? gran capítulo. Y terminamos la Edad Media, empezamos la modernidad y digamos, ¿cuándo la terminamos? A ver, las fechas típicas, digamos las fechas mainstream, pues van a ser siempre de 1492 hasta el 1798, año de la Revolución Francesa. Así que eso van a ser 1798 o 1789. 89, que se me ha ido, que se me ha ido. Bueno, que digo, a lo mejor dura un poquito más, Un poquitín de... porque fueron así de modernos y dijeron nosotros un poquito Ha más. hecho, Vale, ha hecho justo ese... vale, vale, Ujú. vale. Bueno, entonces, Concha, ya queda claro. bueno, sí. Claro que queda eso es cuando estudias historia te empiezan a decir dónde empieza y dónde acaba cada periodo. Ese es el clásico de la Edad Moderna, Vale. de la conquista de América hasta la Revolución Industria, Francesa. sí. ¿Y por dónde empezamos hoy? ¿Qué curiosidad tienes primero? ¿Cine, literatura? Hoy eliges tú, Pues venga. yo, hoy yo
Yo empiezo con la música. Sí, Sí, porque es que me sorprende muchísimo que sobre esa etapa haya algo música. Sí, sí, sí. Además es que hay todo lo que quieras y más. Aparte de la internacional. Sí, claro. Bueno, sí, luego la cantaremos. Pero esta sección pues siempre se ha caracterizado por hablar un poquillo del rock y del heavy español y también esa consonante militar, ¿no? Siempre lo hemos hablado. Luego cuando vamos a cenar, ya entre las cervezas, pues decimos, oye, yo creo que ha sido demasiado sangriento. Entonces quería darle un giro. Pues yo destacaría el saqueo de Roma del siglo XVI. No, la modernidad tiene cabida en el mundo de la música desde todos los aspectos. Además es que podríamos sacar temas sobre literatura, temas sobre historia, lo que queráis, lo que queráis. Figuras, bueno, empieza por algo. preguntadme lo que queráis, ¿qué queréis? Paqui, pregunta tú. ¿Qué te apetece? Yo es que como no he visto nunca este podcast, no sé cómo Ah, funcionáis. no, para mí Entonces, no sé si hay que esperar a que te den la palabra o directamente no dejas hablar a nadie. No, No, vamos no, por tu. es interrumpir a Miguel, es el objetivo. Sí, normalmente. Pero como es que además, Normalmente. es que está el mundo al revés. Miguel no habla, a mí me dice que hable, yo estoy un poco perdida. Bueno, sí, pero tú te ocupas de la música, ¿no? Sí, pensad que la Y modernidad sí. abarca, como bien dijo aquel muchacho, abarca durante varios siglos y tenemos unas manifestaciones Pero bueno, entre el artísticas. descubrimiento de América Sí, y el descubrimiento de las libertades, o en fin, la Revolución ujú, Francesa, ¿tú destacarías el nombre de un músico? sí, Cervantes. ¿Músico? No, es broma. ¿Músico? Sí, pues no, conmigo no, que no estoy yo en la edad de bromear. O sea, Hay un Quevedo ahora muy famoso. Es verdad. fijaré, hay un es Quevedo, verdad. pero no está en esta época, no está en No queda en este... esta época, ¿no? Dime un músico de esta época, por lo Pues un menos. músico nacido dentro de esa etapa, aunque bien desarrolló en la etapa siguiente, es Beethoven. Está claro. Y canciones dedicadas a Beethoven, muchísimas, porque ha servido de argumento para un montón. Y tenemos nuestros queridos Barón Rojo, que se retiran el año que viene, creo, ¿Otra vez? otra vez. Y yo llevo viendo los 25 años retirarse, que dedicaron una canción a Beethoven, la llamaron Beethoven. Y cuando antes decía en modo irónico Cervantes, es que ha sido monográfico de un montón de discos y de canciones dedicadas pues, a la obra de Cervantes. La leyenda de la Mancha está dedicada a Don Quijote y es un álbum conceptual de Mago de Oz, por ejemplo. Pero también Barón Rojo ya tenía en un lugar de la marcha que hablaba sobre Cervantes, pero en el siglo XXI. O sea, unos adelantados a su tiempo. O sea que tenemos dentro de la modernidad un montón de representaciones. Pensad que es el siglo de oro en España, pero también es el siglo de la piratería. Es el siglo de oro de la piratería. Entonces hay grupos que se han dedicado a hablar sobre el desarrollo de la piratería. Tenemos grupos en Alemania, como Running Wild, que además se visten que parecen sacados de familia de Jack Sparrow, que hablan sobre Port Royal o Anders Jolly Roger y canciones dedicadas a la piratería. O sea, hay Es muchísimas normal porque también representaciones, es sí, una época muy rica en el tema de las letras claro, y a partir de ahí todo... eso es. todo... Canciones dedicadas a Lazarillo de Tormes, Ujú. también. Ha dado mucho juego, ¿eh? Me La imagino que modernidad. también a la conquista de América Y a también la se habrán conquista de dedicado América un muchas canciones. montón. A la conquista de América, además, a modo de reflexión sobre diversos aspectos negativos que allí se produjeron. La Noche Triste, que es una canción dedicada a la matanza de Hernán Cortés. O sea, Había de una verdad. de los hermanos Pinzones, eran unos Sí, marineros. pero esa era, vamos, esa la vimos nosotros de pequeños, ¿no? Sí, sí. Pinzones, Ujú. casi, casi. O Que, sea que que vinieron con Colón, que era otro marinero. luego cuando saques tu tema, ya verás qué películas he visto yo sobre Cristóbal Colón. De oficio descubridor. Fíjate, es verdad que es un periodo tan extenso que abarca, que puede dar juego en la música de muchas maneras, tanto para referirse a los periodos históricos como para indagar un poco en la música, como decía Paqui, de esos momentos, porque tú has nombrado a Beethoven, Sí, tiene una serie de música clásica claro. que es revolucionaria, que su influencia llega incluso hasta el Sí, heavy sí, metal. hasta el heavy metal. Bach, empieza Bach con Bach. también y un montón de trabajos de ópera basados en esas.
Bueno, al en final, esos al final va a autores. resultar que el concepto de moderno tiene algo que ver con la etapa moderna. Claro, Mm. claro. Va a resultar, ¿no? Igual Porque sí. al final de lo que tenemos hecha casi todas las cosas, o sea, en el urdimbre de lo que vivimos como contemporáneos están todas esas razones que son, la verdad es que han pasado tantas cosas en esos siglos, ha caído la esclavitud, se han escrito algunas de las mejores novelas, de hecho empieza casi la novela en ese momento, un poco antes ya, el XIX va a ser importante, pero el siglo XVIII que todo el mundo se lo olvida y estamos en el siglo XVIII al final de esta etapa, es que ya nunca había pensado yo que a lo mejor por eso se llama moderna la edad. De hecho, creo que se viene la pregunta incómoda para Luisa. Bueno. Un clásico ya de este podcast. Ujú. Luisa, ¿para ti qué es la modernidad? ¿Qué es qué es ser moderna? ¿Quieres ser moderna? Sí, claro. Pues yo creo que eso cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Pues ir preparando la respuesta, Concha. Eso, cada Sí, uno que sí. diga que... Lo voy a preguntar a todo el mundo. No sé qué decirte. ¿Qué es ser moderna? Sí, para ti, qué es un ser moderno? Para mí es que yo creo que es lo que se dice siempre es no seguir las normas. No seguir las Romper normas. las normas. ¿Vale? Una rebelde moderna. Paqui, tú. Yo lo tengo clarísimo, todo aquello que no es ni prehistórico, ni clásico, ni antiguo, y que no llega a ser contemporáneo. Claro. Me has puesto en ese brete. No, no, no. Un aplauso, por favor. Sí, sí. Concha, ¿para ti qué es ser La moderna? historia es que se reduce tan perfectamente a esa etapa cultural en la que se unifican los sistemas de gobierno, se crean los grandes estados, que es muy difícil salir de ahí, porque si ya hablamos de moderno, desde el sentido que podríamos darle hoy como sociedad, no tiene nada que ver con la edad moderna, que es de lo que nosotros tenemos que hablar ahora. Es un concepto completamente diferente que sería hasta la actualidad, Claro. la vida como es hoy, pero como nosotros estamos hablando de historia, pues una etapa muy concreta que hay un cambio muy importante con respecto a lo anterior. ¿Se sentiría la gente de aquella época moderna? No, Eso son en una absoluto, porque presupuesto. esos son conceptos que Y va además, cada uno en su yo creo momento. que no es ninguna tontería que cuando decimos moderno, que ahora ya eso es que está un poco pasado. Decir Sí, ya no, moderno no es es, no es que ser moderno. a mí me suena moderno, pero es que está muy pasado. Pero decir eso es un corte que se pone en una determinada etapa y retomar y nombrarse como moderno, pues, coño, no es ser antiguo régimen, no es ser absolutista, no, aunque en toda esa edad moderna persiste la esclavitud y algunos rasgos de la etapa anterior, ¿no? Pero Pues eso, ir rompiendo el sistema. Ir rompiendo el Sí, sistema. cierto cliché. como dice final. Luisa. Claro. Miguel, tú que eres el más moderno del grupo, Sí, cuéntame. debe de ser. Sí, la verdad es que sí. Pues yo creo que la modernidad, lo que, si queremos reducirlo a dos etapas culturales, como decía Concha, Renacimiento y Barroco, que es una ruptura muy grande respecto a lo que venía antes. Es un avance grande. Por eso le hablamos de moderno, porque es bastante más avanzado que lo de antes. Cualquier medievalista se te tirará al cuello diciéndote la edad oscura, eso de que siempre la edad oscura. El medievo tampoco fue una cosa tan atrasada, al revés, fue el puente de unión entre el clasicismo y este renacimiento del clasicismo. Moderno es un salto adelante, pero bueno, nunca se puede hablar de rupturas tan grandes en historia porque son siempre procesos largos. 0%, ¿para ti qué es ser moderno? A ver, para mí, ser moderno, como decía Miguel, es como un momento en el que se hacen y se implementan grandes cosas dentro de la cultura, pero quizá a mí lo que más lo resuma sea el introducir el hecho de la novedad como algo que atraviesa todas las capas de la sociedad. Se descubre un continente nuevo, se descubren un montón de cosas, se redescubre la antigüedad, se descubren un montón de cosas que van sumando y al final es como esa cuestión de la novedad es lo que hace moderno. Y ser moderno a día de hoy, la palabra incluso a nivel coloquial, significa la novedad. Ser moderno es estar en lo que está haciéndose ahora mismo y en lo que está pasando. Entonces, quizás es un poco, cosa que no quiere decir que no haya pasado en otra época, pero quizás lo que me viene a la cabeza es como que se agudiza en estos periodos. David, entonces, para terminar tu sección, la canción más moderna que has traído. La canción más moderna, pues una obra de... Más sobre el modernismo.
más sobre el modernismo, pues una que dura un montón de minutos, que es la balada del marinero de Iron Maiden, que dura 14 minutos, que está basada en una obra preciosa de Samuel Taylor. O sea, eso es una oda a la modernidad. De todas formas, yo el tema de modernidad entiendo que como fue impuesto en un momento posterior, ya deja de ser moderno. Mm, Siempre me chirriaron Fueron esas, modernos hasta que se dieron cuenta. claro, hasta que se dieron cuenta. Claro, Después ya eran contemporáneos. claro, fueron modernos un tiempo y luego al día siguiente se levantaron contemporáneos. Mm, Pues, Luisa, cuéntanos tu sección. ¿Es moderna tu sección? Es moderna y Ah, precisamente tiene mucho de esto que estamos hablando. Yo me he ido a un tema que siempre me ha apasionado, que es la enciclopedia, ah, la ilustración y cómo los filósofos franceses, que fueron los que más hincapié hicieron en esto, eh, intentaban cambiar la sociedad a través de la razón y la luz de las ideas, ¿no? Eh, entonces hay una novela gráfica muy buena que se llama Los enciclopedistas de Astiberri, escrito por Pérez Ledo y Alex Orbe, que es magnífica porque precisamente se ve cómo choca esa idea de los filósofos en la sociedad normal, que están totalmente fuera de esas ideas, ¿no? Cómo siguen siendo muy religiosos, muy supersticiosos, donde realmente su modo de vida sigue regido por lo cotidiano, lo tradicional, ¿no? Y esto de la ilustración les parece una ruptura que no quieren asumir, ¿no? Porque las rupturas siempre llevan al miedo y el miedo, pues, eh, cuesta gestionarlo, ¿no? Y entonces no les interesaba ni eh, a los que tenían el poder en ese momento, como la monarquía o la iglesia, que fueron muy críticos con la corriente de la ilustración y la creación de la enciclopedia. Y entonces en esta novela gráfica realmente es un, un crimen, empieza a haber muchos crímenes en Francia, precisamente y todos son filósofos. vaya. Y entonces es como, ¿qué está pasando? Tan peligroso es tener ideas, ¿no? Pensar, tener una conciencia crítica, ir más allá de lo que la sociedad te presenta. No voy a decir cómo termina la novela gráfica, pero el asesino de estos filósofos no es ¿Quién parecía quien ser? parecía ser. ¿Puedes enseñarla? Claro. Es esta novelita. A Astiberri siempre nos gusta porque es calidad. Sí, claro, Sí, sí. sí. Y el tema me parece muy chulo. Pones personalidad a grandes filósofos que te imaginas, el típico señor con peluca súper estirado, ¿Qué famosos salen? Cuéntame. Diderot, D'Alembert, Ujú. Rousseau. Realmente todos los filósofos que nos pueden sonar de esa época aparecen. Y luego me parece muy interesante que introduzcan un personaje femenino, que va a ser la ilustradora científica de la ilustración, de la enciclopedia. Entonces, no es un personaje histórico, pero pudo haber serlo, porque realmente, aunque las mujeres siempre han estado colaborando en muchas obras a todos los niveles artísticos, nunca se las ha puesto nombre, pero estaban ahí. Entonces me parece un detalle bonito que hayan querido ponerle cara y nombre pues a la que pudo ser la ilustradora científica de toda la recopilación de conocimiento que se quiso hacer en ese momento. ¿Le han puesto algún nombre característico? María, María. María. Muy bien. Y luego también, por ejemplo, sale como mujeres aristócratas ellas llevaban los salones intelectuales, ¿no? Como ellas también pues motivaban esa efervescencia intelectual, ¿no? O sea que tiene muchísimos detalles a tener en cuenta. Y me gusta este tema también porque realmente la ilustración dio mucho pie luego a lo que fue la revolución feminista, ¿no? Si la enciclopedia se termina de publicar en el 72, 20 años después, en el 91, se publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe Gouges como respuesta a muchas obras masculinas de sí, progresamos, pero hasta donde a mí me interesa, ¿no? Y como eso también hizo que muchas de ellas tomaran conciencia y lucharan por mejorar sus condiciones a todos los niveles. ¿Qué te parece, Paque? Parece estupendo, y además muy atinado. Pues, es que esta etapa realmente es interesante vamos, en el centro y en los extremos. Y esa etapa de la Ilustración, Revolución Francesa, todo,
Es una etapa súper interesante. Y lo de las mujeres, pues está bien que se hagan esfuerzos, aunque ya sí que hay bastantes nombres recogidos de, no recuerdo ahora mismo, pero hay una ilustradora bastante buenísima que yo la vi, yo no la conocía y por lo tanto, como no la memoricé, no me acuerdo ahora. En la exposición de maestra que se ha hecho en el TISE, había 10 o 12 obras precisamente de ilustración con el nombre y el apellido de esta, que luego prometo escribiros a todos con el nombre cuando lo encuentre, porque sí que existen nombres reales, pero están saliendo ahora mediante investigación y Claro. todo eso. Y sí que es muy importante, desde luego, el tema de la Olimpiada de Bush, estupendo, pero es que ella tomó conciencia de forma práctica, no teórica, de que sus compañeros revolucionarios, cuando decían hombre, no estaban diciendo mujer. Exacto. Como tomó conciencia, pues tuvo que actuar en consecuencia como revolucionaria que era y que funcionaba con la palabra, ¿no? Eso O es. sea que muy Y interesante y muy evocador. pensando que quizá el nombre de esta ilustradora puede venir, Pintora. pintora, puede venir en Viñetario, puede ser en el que recoge, Pudiera ¿no? ser. Las pioneras del cómic desde sus comienzos No, pero y yo me refiero a una ilustradora que hace estampas que iluminan, por ejemplo, la zoología, la, la fauna, la flora, y ahí lo que se Ilustración presentaban científica. era detalles, pero maravillosos, de flora. Y no sé si alguno o vosotras habéis estado en la exposición de maestras. Es fácil si se recorre el catálogo de la exposición que salga, esas imágenes llaman mucho la atención porque son las típicas estampas de ala o de catálogo que dice, bueno, la flor no sé qué de tal sitio y ahora está la flor de perfil de frente, al lado, o sea, lo que es propiamente una ilustración Científica. científica a nivel de... Y además, esta es de las que iniciaron, la que están allí con sus cuadros, es de las que iniciaron un camino en el tema Exacto. de la ilustración que hasta hace nada ha estado muy vigente, hasta que se han descubierto otras maneras de ilustrar diferentes, pero bueno, aquello del análisis del dibujo, del catálogo, aquello de que el dibujo describía lo que se estaba estudiando, eso es una larguísima tradición. Luisa, ¿para qué edades nos recomienda los enciclopedistas? Pues yo creo que para todas. Para todas, si lo leen en compañía cuando son más pequeños y desde los 13 años para arriba sin problema. Desde los 13, es decir, ya primero de la ESO, Sí, sí, sin sin problema. problema. Es súper dinámica, divertida, tiene ese punto de suspense, pero no es gore ni nada de esto. No Entonces, tiene, se puede luego dar a pie, supongo, porque imagino que si a unos chavales de 12, 13 años les hablamos de enciclopedia, te corregirán y te dirán, no, Wikipedia. Pero claro, imaginaos, ¿no? El de explicarles que todo viene de aquí, ¿no? De este exactamente. momento. Sí, sí. Curioso. Concha, ¿tú tienes algún libro que recuerdes que haya tenido la temática relacionada con la modernidad? Bueno, montones, muchísimos libros, bueno, relacionados directamente con la modernidad, ¿no? Pero que pueda ir viendo cómo eran esas etapas y cómo se iban quemando todas esas etapas, pues es un periodo larguísimo. Claro. Es cuando se inicia realmente la novela, con El Quijote, por ejemplo, y, y bueno, es que cualquiera de ellas puede ser maravillosa, desde el Buscón, que antes comentábamos también, fuera de cámara, del Buscón, por ejemplo, o cualquiera del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII. Si es que hay maravillas de Manuel. Bueno, sería justo estudiar todo ese periodo histórico a través de la novela española, que tenemos una riqueza brutal en la novela española, no solamente Quevedo, Ujú. también Góngora en poesía, por supuesto Cervantes, como hemos dicho, pero tenemos una larga tradición de novela española en todo el siglo de oro que es maravillosa. Chicos, ¿alguna novela que no sea de Anónimo? A mí siempre me gustaron de esta edad moderna la literatura de viajes, porque es que como si Mm. fuese un mundo por descubrir. Y me viene a la cabeza
los libros y los escritos a base de los estudios científicos en la zona del Pacífico y del Índico. Yo creo que además, como decía Paqui, y con esas ilustraciones que parece que estaban descubriendo la trastienda del Arca de Noé, que había un montón de especies todavía por Sí, que algunas identificar y demás. especies, precisamente en esas ilustraciones, todavía las proporciones y eso no las tenían bien. Salían unos leones un poco así. Eso es muy curioso en esa época. Sí, sí, sí. Miguel, ¿y tú tienes algún libro? ¿Recuerdas algún libro? Yo tengo uno, y me voy a hilar con lo que ha dicho antes Concha, que conocéis muy bien vosotros dos, y es El Buscón en las Indias, un cómic maravilloso que tuve el placer inmenso de poder leer meses atrás y es una auténtica pasada estéticamente y una historia bestial de ese buscón, lo que le hubiera ocurrido después en las Indias y es maravilloso. Pasa que también muchas veces se nos olvida una parte, como nosotros estamos muy centrados en determinados aspectos, pero una riqueza brutal que encontramos para conocer esta etapa tan larga es la pintura. La pintura. Y ahí no solamente porque tengamos toda esa secuencia fantástica de personajes como los retratados por Velázquez, tanto personajes nobles como personajes curiosos, como los bufones y tal. eh, es que tenemos una enorme variedad de imágenes que nos recuerdan cómo eran las ciudades. Es una época fantástica en la representación de ciudades. De Ximena Jurado, por ejemplo, que nos va haciendo sus dibujos sobre lo que va viendo de los castillos, de los poblados, o las que vemos, por ejemplo, de la ciudad de Madrid o de Toledo, con esas imágenes de paisaje de cómo era la ciudad de Toledo en el siglo XVII. Nos permite reconocer un paisaje que ya no existe, que no tiene nada que ver con la actualidad, pero sí nos ayuda a reconocer cómo ha ido evolucionando ese paisaje, esas ciudades, y es una forma de ver nuestro paisaje y nuestro pasado de nuestra ciudad. Como arqueólogos me parece una fuente fantástica para conocimiento de determinados periodos y sobre todo de conocimiento de nuestras ciudades de hoy, viendo cómo han evolucionado desde el pasado. Luisa, si tuvieras que elegir tú un libro sobre la modernidad, Ay, otro. aparte del que has traído, claro, Pues alguna obra clásica, si no se te ocurre, pasamos palabra. paso palabra. Sí, sí. Paqui, tú no sé si has dicho alguno al final. Yo libros no, yo leo poco. Sí, claro. Me gustan más las películas, me gustan más las series, bueno, mucho más. Mucho más. Es que libros pueden ser cualquiera. Se han mencionado pues, todo lo que se ha dicho del siglo de oro. Pero bueno, pues yo voy a arrimar el ascua a mi sardina. Santa Teresa. ¿Por qué no Santa Teresa? Que ahí están ahí destapándola todavía hoy en día, a ver si está todavía incorrupta y todas esas cosas, ¿no? Y que tenía ese verbo, esa forma de escribir y esa forma de ir no resignándose a un destino determinado, fundando núcleos, células que diríamos, conventos, que es lo que ella hacía, de personas. Bueno, todo eso, yo he leído Santa Teresa. Yo no quería que yo lo iba a leer porque tampoco me parecía una cosa, pero he leído Las Moradas y algunas cosas y me han parecido fascinantes, ¿no? Que ese tipo de... Y eso, lo que estaba diciendo antes, Conchi, vivir un poco en el mundo ese del siglo de oro, de los pícaros, y es verdad que mucho habré leído, que yo bromeaba con eso, pero a mí lo que más se me queda, pues, es Fernando Fernán Gómez haciendo el pícaro. Son todas esas cosas, porque son imágenes que a lo mejor yo he capturado entre los 9 y los 15 años, y eso no hay quien te lo quite de la cabeza. Afortunadamente, otras cosas se te van, pero ver una buena representación o, no sé, el perro del hortelano, mm, que leerlo lo he leído después de ver la película, ¿no? Que muchas veces, es decir, es que tienes ahí por delante 4 siglos para lo que quieras, ¿no? Es decir, estamos ahí en las letras y te vas al barroco. El barroco entra con dificultad porque tú dices, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo están? Esto es demasiado. Pero cuando tú te metes, bueno,
en las trampas, en los trampantojos, en las articulaciones, en todas esas cosas que hacían para los escenarios, los jardines, todo ese tipo de cosas, bueno, pues finalmente es un mundo lleno de... Y todo eso, sí, te ha llegado a través de los textos, pero a mí, yo tengo que reconocer que a mí me ha llegado a través de las producciones, tanto teatrales como de, bueno, de cine y luego después de estas cosas que ahora también son cine, pero que se hacen en otros formatos, ¿no? Entonces, es que son 4 siglos de muchísima riqueza, de muchísima riqueza. No nos queda otra que preguntarle a nuestro experto en cine e historia, Miguel Dávila. Miguel, un periodo, tienes 400 años, pero solo 5 minutos para hablar de ello. Uf, Qué difícil, pues Te voy a, vamos a interrumpir encima. no sé, voy a decir solo que tema, lo hemos ido dejando caer, tema descubrimiento por los europeos de ese otro continente, porque ya estaba ahí, simplemente no habíamos ido. Pues sí hay el díptico que se hizo en 1992, Cristóbal Colón, el descubrimiento de, lo diré, como siempre me pasa igual, de John Irving y 1492, La conquista del paraíso de Ridley Scott, se hicieron ese año. Pero yéndome, voy a darle una vueltecita hoy y voy a hablar de mujeres, porque se nos olvida, por fortuna cada vez menos, que no es solo como se decía antes, que Olympe de Gouges decía, no es solo hombres, hombres y mujeres. Pues vamos a hablar un poquito de mujeres. Hay una película española, coproducción con Latinoamérica, que es También la lluvia, que es una película que está ambientada en la Guerra del Agua de finales del siglo XX en Bolivia, pero recrea la conquista, los inicios de la conquista de América por los españoles a través de un rodaje de cine. Es una película riquísima que puede servir precisamente porque está tratando dos momentos históricos a la vez. Y son dos momentos problemáticos de explotación de los indígenas, tanto en el inicios del XVI como finales del siglo XX. Es una película muy interesante porque se le puede sacar mucho jugo a esa duplicidad histórica, dirigida por Iciar Bollaín. Y luego, figuras masculinas, las que queráis, pero vamos a figuras femeninas. Hay una película deliciosa que no puedo dejar de recomendar, que es La Kermés Heroica, una película del año 35, una película de Jacques Feyder, una película francesa, que trata sobre los Países Bajos españoles y el miedo a que vinieran los españoles a un pueblo de Flandes y cómo todos los hombres se esconden. Y entonces para recibir a los españoles se quedan las mujeres, que toman el rol del burgomaestre, del alcalde, del no sé qué, mientras todos los maridos, sus maridos y todo el hombre están escondidos, tal cual. Es una película deliciosa para ver también un poquito, rompamos estereotipos, que las mujeres, y además se recrea muchísimo en decir, los hombres sois unos cagaos y unos inútiles. Nosotras, sin formación supuesta como la que tenéis vosotros, sacamos adelante un brete muy importante. Y luego también una película del año, 2 años anterior, del año 33, La Reina Cristina de Suecia, de Rubén Mamoulian. Buenísima película. Una figura no demasiado conocida, la reina Cristina de Suecia, pero que también introducía una película del año 33 realizada en Hollywood antes de que se instaurara el Código Hays. El Código Hays era un código de moral hecho por un ultraortodoxo católico que metió mano en Hollywood para decir, todo esto no puede salir en una peli, desde un váter a que el malo no puede acabar pegándole un tiro y ganando, cosas que dices, vale, te estás robando gran parte de lo que es un argumento. Pues una de las cosas que no se podía a partir de representar era la homosexualidad. Y esta, la reina Cristina de Suecia, tuvo muchos problemas por supuesta homosexualidad en su momento, pero esta película lo trató de una manera muy libre. También tuvo bisexualidad en realidad. Una película también muy a tener en cuenta. Locura de amor del año 48 y Juana la loca de 2001 puede servir también como una herramienta muy muy interesante para el profesorado que quiera ver una misma
figura femenina defenestrada por la historia y por sus congéneres, cómo la veían o cómo se utilizó en el año 48 desde el franquismo más duro y más institucional, porque fue la gran superproducción de la etapa franquista del año 48 de Juan de Orduña, y cómo Vicente Aranda en 2001 ya le da otra vuelta, ya mucho Siendo más dos interpretaciones femeninas excepcionales. excepcionales. De hecho, A Locura de Amor, por muy, muy franquista que sea, tiene muchas cosas buenas de intentar adecentar un poquito la figura de Juana I de Castilla, que no se nos olvide que fue reina, pero la conocemos como la loca por una leyenda negra gigantesca, para quitársela de en medio del poder, que fue solo eso. Y termino con Elizabeth, del año 98, de Shekhar Kapur, de Shekhar Kapur, una película británica que trae a esa Isabel I también desde una libertad que le libera de los encorsetamientos en los que se le había visto a Isabel I de Inglaterra en muchas películas anteriores. Muy bien. No me habéis cortado. Es que una, No, porque estaba interesante. conforme vas diciendo películas vas recordando Mm. cosas, ¿no? Y es que es un periodo en el que se ha hecho tanta cinematografía sobre esos periodos y queda tanto por hacer porque hay muchísimas cosas de la historia española que no se le ha dado ninguna valoración cuando se hubiera sido en otros países, hubiera tenido muchísima repercusión. Sí. Pero es que hay muchísimas que tratan, por ejemplo, con El Rey Pasmado, que también me pareció una película deliciosa en su momento para tratar el tema de cómo era ese tipo de corte. Muchas películas en las que se retrata la Inquisición. La religión es una cuestión que está permanentemente presente en todo este periodo y que tiene una fuerza brutal, y como la represión que provoca la religión aparece en muchísimas cinematografías, y cómo no hablar de una de las últimas cosas que hemos visto, por ejemplo, La Peste, la serie que, Sí. que está magnífica, por lo menos desde mi punto de vista, una serie muy bien realizada. Sí, porque esa además nos trae todos los cuadros que tú decías, que está todo dibujado, todo está. Y esa serie bebe muchísimo de la imagen pictórica Exactamente. y te la ponen en 3D, ¿no? Vamos, en carne, en carne y hueso. Exactamente, cómo Y ver la tiene. vida Sí, diaria de la sí, gente. sí, sí. Cuando hicimos el relato el podcast sobre Roma, también hicimos mucho hincapié en eso, como algunas series sí se han permitido retratar la vida diaria de una persona que vive en esa etapa, Sí, esa- la suciedad, el hacinamiento, el tipo de casa. Y en esta serie no se ha prescindido en absoluto de poner todo tipo de barbaridades que pudieran vivir en ese momento, cómo era la ciudad en ese momento. ¿Pondríais como posible elemento didáctico de cara a trabajar con el alumnado, por ejemplo, la película de La Triste? Sí, yo sí. Sin para, ninguna duda. Yo para no. ambientación quizá, pero Sin ninguna duda. para ambientación quizá porque hay que reconocerlo, y aparte, Corazoncito, que está mucho rodado en Úbeda y en Y Baeza. nada más que por Baeza. Y de hecho yo estuve por el rodaje por allí. No aparecí porque no me presenté a las pruebas, pero por entonces llevaba el pelo largo y todo eso, hubiera dado seguro. Pero impresiona ver lo que se movió allí, y lo bien que se recreó, hay que reconocerlo. De hecho, hay anécdotas que han quedado allí como cableado que se tapó con cartón piedra para que no apareciera, se ha quedado allí porque estás adecentando el centro histórico. O sea que, fijaos. Conchi, ¿tú por qué dices que no? No, porque me parece que es volver a centrarnos casi siempre en lo mismo, en la guerra, en la batalla y tal. Creo muchísimo más práctico pues recrear, por ejemplo, que decía yo, la peste, que es muchísimo más cercana a la vida real de cómo debió ser esa etapa, de las dificultades de salir adelante, de los problemas de gobierno, de la miseria que se creaba, de cómo llegaba el oro de las Indias y desaparecía en manos de los banqueros. Eh, Creo que es mucho más cercana podría ser muchísimo más útil para un sistema educativo más que a La Triste, que por supuesto es un entretenimiento magnífico, una obra perfecta, maravillosa, pero que creo que hay otras muchísimas más obras que tienen mm, que representan mejor esa etapa. David, ¿tú te acuerdas de alguna película sobre este periodo que te Sí, llamara la claro, te atención? llama la atención. Uno que es el más joven de la mesa, pues se acuerda de las series de dibujos animados también. Es que Claro. tenemos series en España
maravillosas, Sí, sí. maravillosas. Sobre ¿Estás el Quijote, refiriendo? Ah, vale, el sobre el Quijote. El Quijote, Quijote, pero también D'Artagnan. D'Artagnan y los sí, Claro. mosqueteros. claro, los Y mosqueteros. Bueno, es verdad que es un momento casi de explosión de todo, del color, de lo rimbombante y demás, pero tantas veces que se ha tratado ese tema en series y en películas, pues te viene a la cabeza, ¿no? De este periodo. Y lo ves con recuerdo. Es verdad que Capitán a la Triste, que lo vimos muy cerca, pero también algunas adaptaciones de obras sobre la peste y también del incendio de Londres de 1666, que eso fue devastador y que ha dado pie también a producciones. O sea que sí, es un periodo tan grande que es difícil aferrarse a algo en especial. Y muy rico porque además está mucho más cercano, la documentación que tenemos muchísimo más abundante y da pie a que haya muchísimas más posibilidades de ver tanto en literatura como en arte, como en música, como en cualquier Sí, sí. campo, muchísima más documentación con la que trabajar. Es Y que eso dificulta evidentemente lo de decir, pues, qué quieres seleccionar, que depende de lo que quieras Y es contar que en cada momento. es verdad porque hay cosas alucinantes, porque a día de hoy todavía existen fuentes que no se han investigado a fondo. Y yo recuerdo cuando estábamos trabajando en excavaciones arqueológicas en Asturias, que nos pasaron una obra inédita de 50 páginas de cómo habían llevado la piedra desde una cantera de Guadalajara hasta Asturias con 50 carros de bueyes para el mausoleo del arzobispo Valdés Salas. Y eso fue, creo que a finales o tercer cuarto del siglo XVI. Y cómo te cuentan, dónde han parado, con quién han hablado, cuánto ha costado. Llevar 50 carros de bueyes, ya es difícil llevar un coche hoy a Asturias, pues me imagino 50 carros de bueyes con sillares y todo para el mausoleo que está en la colegiata de Salas, ahí en el centro de Asturias. Eso es impresionante y sirvió para ver toponimia local de la caminería histórica, porque también es que la modernidad es la época en la que se empiezan ya con Carlos III ya se hace la red radial que casi tenemos en la actualidad, pero fue cuando se eligieron las principales arterias de comunicación. Muchas de ellas, curiosamente en Asturias, el único paso que había que estaba en condiciones era un paso casi a 2000 metros de altura. El paso de la nacional o carretera antigua por el Pajares es mucho más reciente y ya los de las autovías de peaje pues mucho más, pero es que teníamos pasos a 2000 metros de altura, pues por esos pasos de 2000 metros de altura metieron a todos los bueyes y los sillares. Impresionante. Voy a lanzar así una pregunta. Ojo, Luisa. Pero centrándola en el cine. ¿De acuerdo? Hoy no es decir nada en latín, ¿no? No, no, no. Siglo de oro español versus Shakespeare. En el cine. ¿Con quién os quedáis? Uf. Los ingleses que han sabido explotar muy bien Mm, esa yo me faceta. quedo con, yo me quedo Pero con los nuestros yo siempre. también, sí. yo también. Siempre porque yo, vamos a ver, respetando mucho Shakespeare y respetando mucho todas las producciones cinematográficas en torno y a toda la escuela actoral y toda la maravilla que tiene detrás de sí el mundo anglosajón, yo me quedo con los nuestros, me quedo con los excelentes y las excelentes artistas que tenemos, cómo declaman, cómo cómo te hacen, te están hablando directamente en versos escritos en el siglo XVII y te enteras, eh, te enteras más allá de que te estuvieran hablando en jerga, que te hablan de una manera excelente. Yo soy muy fan de los textos, porque me parece que son textos Lope, me parece, con todo lo que habría que aclarar, ¿eh? Porque es que es un tipo muy prolífico, habría que aclarar. Pero bueno, no nos metamos en Muy investigación prolífico, criminal, sí. vamos a dejarlo a él como autor de todo, pero me parece de una riqueza y luego después la oportunidad que hemos tenido con esos pedazos de directores escénicos y maestros y maestras de actores y de actrices, que bueno, mm, yo me quedo no por chauvinismo, sino simplemente porque realmente conectan con lo que yo soy capaz de entender. A lo mejor si yo, no sé si me daría tiempo, me sale la otra alma anglófona de mi vida y tengo un conocimiento del inglés tan profundo como para eso, pueden tocarme esas fibras. Pero yo, la fibra que me toca un texto declamado en castellano,
no me pasa con el inglés. Y me revientan las películas inglesas, las buenas, de Shakespeare, basadas en obras de Shakespeare, me revientan en los doblajes, no me gusta. Prefiero oírla en inglés, aunque me entere de menos y la tenga que ir a los subtítulos, porque se pierde toda la música, porque ahí es tan importante lo que se dice como suena. Y entonces, ya está. Yo has visto que soy rápida escogiendo. Sí, sí, Y sí. pesada explicándolo, pero Concha, Yo tú también, yo ¿no? también, sí, sin ¿Alguien duda más? alguna. En concreto, yo recomendaría a la gente que no ha tenido oportunidad de verlo, la gente más joven, que vean unos cuantos capítulos de la serie del Quijote, Juan Fernando Rey. Bien. Sí. Una Me serie. parece, me parece la novela por excelencia y creo que esa serie fue fantástica Muy para bien. verla en directo. Luisa, ¿tú con quién te quedas? Yo iba un poco por ese camino, que al final, cuando te hablan en tu lenguaje y es tu historia y es lo que te toca y es lo que tú ves cuando paseas por la calle, pues no hay comparación, ¿no? Que te hablen de tu historia, que te hablen de una historia que no es la tuya. Y al final, quieras que no, siempre vamos a tirar por lo nuestro. Muy bien. A vosotros ni os pregunto. No, yo es que, como has preguntado en el cine, se ha hecho bastante más de Shakespeare Claro. cuantitativamente, pero me quedo con una cosa intermedia, que es El hombre de la Mancha, un musical maravilloso buenísimo. del año 71, creo que es sobre el Quijote, pero entroncando con lo que decía Concha, presentando también la suciedad, presentando también que no es oro todo lo que reluce, y mucho menos con el hidalgo. Pues hablando de suciedad y de las cosas que no relucen, toca la sección que todo el mundo está esperando. Después de tantos programas, meses y meses, escuchando hasta dónde puede llegar el ser humano, toca el momento de escuchar a Juan y su sección 0% mainstream, que nos va a decir, pues bueno, a ver, la modernidad. Sí. Juan, ¿por dónde has tirado? ¿Puedo decir Cuéntame. una peli rápido? Sí, venga. Porque yo me quedo con la inglesa. En Tromeo y Julieta. Sí. Que es una peli de serie B. Buenísimo. Especialito. Esa es la palabra. Bueno, yo. Bueno, a ver, yo voy en verdad hoy mi sección va un poco a resumir ciertas cosas o a entroncar varias cosas que ya se han comentado. Me vas a ¿Vale? resumir, ¿no? Voy a resumir. ¿Vale? Yo voy a empezar con una cita de una fuente y me decís, ¿vale? Está hablando del apellido de una familia en un pueblo, en una fuente. Y dice, fue hija única doña María Magdalena Muñoz de Molina, nacida en Sabiote, spoiler, en 1589 y fallecida en Italia en torno a 1639. Fue monja en la Coronada de Úbeda de 1605 a 1617, año que quebróse en parte de varón y se marchó de soldado a Italia junto a su primo hermano Juan Muñoz Ruiz. Bien. Un personaje, todo un personaje. Todo correcto, ¿no? A la hora de pensar en recursos educativos a la hora de enfocar la historia, pues creo que siempre he hecho mucho hincapié en todas las secciones que he hecho en lo particular frente a las grandes historias, las grandes batallas, que también ha comentado Concha y demás. Y creo que a raíz de analizar y hacer el trabajo de analizar, en este caso, biografías de personas con perfiles muy variados y con historias vitales muy variados, podemos llegar a entender ciertos aspectos de cómo era pues bueno, nuestro entorno en el siglo XVII en este caso. Es muy conocido el caso de una tal Catalina de Erauso, que vino a llamarse la monja alférez, y en toda esa locura que, bueno, si queréis más información, me remito a un podcast que me encanta, que se llama Las hijas de Felipe, que tienen un podcast en exclusiva sobre eso, que es de un poco donde me encanta y un poco he hilado a través de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que en toda esa locura de esa monja alférez, que bueno, para quien no lo sepa, es una persona que entró a monja, que era un poco díscola, que acabó siendo hombre y que se acabó yendo ni más ni menos que a hacer la América a guerrear, literalmente, a meterse en batalla y que llegó a ser reconocida por el Papa como hombre y demás, de lo que hablaremos luego. Contemporáneamente pasó algo parecido en Sabiote.
Y yo creo que llamó la atención en un momento en el que esas cosas llamaban la atención por una serie de, de historias. ¿Qué pasó con esta persona, con esta María Magdalena? Sabemos muy poco. Lo poquito que sabemos lo sabemos a través del historiador, humanista y retórico y apasionado de las letras Bartolomé Jiménez Patón, que es un señor importante también en general en el contexto del humanismo de esa época en España, pero en concreto de la provincia de Jaén, porque escribió una historia sobre la ciudad de Jaén y el reino de Jaén, en la que está esa cita que he leído. Por lo tanto, tenemos una mención un poco de pasada. No, perdón, la cita que he leído antes era de un archivo familiar de Sabiote, y ahora vamos a empezar a leer citas de esa historia de Patón, que todo esto es muy de pasada, ¿vale? Por no enrollarme mucho, lo que se puede comentar es que esta persona, María Magdalena, entra como monja en el convento de la Coronada de Úbeda, ahora desaparecido, estaría donde está la plaza del mercado de abastos de Úbeda ahora mismo, para quien se ubique. Y se metió a monja debido a que sus padres vieron que sus órganos reproductivos no funcionaban, porque claro, era una persona intergénero, intersex, y no tenía los genitales definidos, y menos todavía de joven. Al no tener capacidad de descendencia, se manda al convento y ella entra de buen grado, porque le convendría en ese momento. En este caso, Patón dice porque no tenía el vaso hábil para las obligaciones conyugales. Estas 12 años, como dice la cita anterior, y son 12 años que para ella son 12 años de una vida religiosa bien, o sea, una vida religiosa entregada y no tan conflictiva como esa Catalina de Araújo. Sin embargo, después de sus 12 años de estancia, dice Jiménez Patón que no obstante fue más inclinada a acciones varoniles que a ocupaciones de mujer, como era jugar una espada, tirar un arcabuz y otros ejercicios tales. Es decir, que estaba más inclinada por cuestiones relacionadas con lo varonil. En 1617 se ofrece a mover unos bultos de trigo en el convento, hace un esfuerzo muy grande y de ahí que se vio que tenía un gran dolor en la ingle y dice Patón que se había rompido en parte de varón. En algún momento de un esfuerzo físico colgaron de alguna forma pues, los genitales que tendría dentro de su cuerpo y en ese momento se dice, pues te vas de aquí. Ya no te pintas nada en un convento de monjas, no te queremos aquí. No se sabe, dice Patón, si fue de buena forma o de mala forma. El caso es que cuando sale se enlista con su primo a los tercios, a ir a guerrear a Italia o a lo que tuvieran que hacer ahí, que dice el historiador que más vale que se hubiese quedado de monja antes que tener que irse a Italia a guerrear. ¿Qué pasa y qué interés tiene, por ejemplo, esta historia en esta época y qué nos puede contar del contexto? Nos habla mucho sobre cómo se entendían los cuerpos en esa época, todavía a medio camino entre la transición del inicio de la medicina moderna con Vesalio, pero todavía no han soltado toda la teoría humoral de los humores, de estos 4 fluidos que tenemos en el cuerpo, y aparte de todo el batiburrillo de cosas que tienen en la cabeza que hacían que en esa época se creyese a ciencia cierta que si en la América una mujer negra daba de amamantar a un niño blanco, el niño se convertía en negro, por toda esa teoría moral. Aquí hay un momento en el que el cuerpo masculino se considera como el más evolucionado y el cuerpo femenino está a medio evolucionar. Por lo tanto, todo este tipo de casos eran aceptables porque se aceptaba que en la naturaleza una mujer diese el paso para llegar a ser perfecta convirtiéndose en hombre. Por tanto, estos casos tan idos de olla, tan particulares en ese sentido, o que podemos entender que podrían causar rechazo, para quien lo supiese entender, era como, una mujer se ha convertido en algo mejor que un hombre. Por eso el Papa Urbano VIII, creo, reconoce a Caterina de Araújo como hombre, le deja ser hombre, le deja vestir de hombre, le deja desempeñar labores de hombre. Todo esto te habla de cómo se figuraban ciertas cuestiones de la sociedad en ese momento, aunque sea un caso muy particular, una biografía muy particular de un sitio que nos pilla muy cercano aquí en Jaén, como es Sabiote.
Es curioso, es curioso. Primera vez Interesante. que ha hecho una historia solo con recursos históricos. Sí, he usado fuentes. A todo esto tengo que dar las gracias, antes de que se me olvide, a que todo esto viene gracias a que se publica online, si no, no me puedo ir yo a ver las fuentes, en la revista Idiot, y lo publica Ginés de la Jara Torre Navarrete en 1988, que es cronista de Sabiote y Torre Perogil, si no me equivoco, que es a través de lo cual puedo acceder yo a esta información tan valiosa. Y es gente que ha estado muchos años investigando la historia de este caso, de esta María Magdalena López, que pasó luego a llamarse Gaspar Muñoz, tomó el nombre de su padre una vez que se convirtió en hombre. Yo también el apellido. Sí, pero porque López era el apellido por parte de madre. Porque todos eran no sé qué López. Muñoz López. En esta relación de apellidos se ve bien eso, pero no he querido traer los primos hermanos, los no sé Sí, qué, de todo el tema. No he defraudado, ¿eh? No, sí, que me viene a la cabeza lo que se hubiera acabado en las Academias Blancas o bien en la Guardia Suiza cuando el saqueo del Sacro Imperio en los estados pontificios. O sea que es Fíjate. increíble lo que puede dar Una- la vida en sí. Sí, alguien de Sabiote Sí, 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 sí. que hace, Maravilloso. en fin, una Bueno, historia. la Lozana era de Marto Sí, Sí, cierto. es cierto. y hizo carrera mucha en Roma. O sea, que Cierto. De esto no hay película, ¿no, Miguel? Creo que no. Hay películas de Catalina de de Erauso. eso sí. Sí. Hay dos, según he visto. No Esa la he sí visto la- ninguna de sí la las he dos. Hay una mexicana del 44 y una española de los 80. Esa es Correcto. mainstream. Sí, eso ya lo dice porque había Claro. que... Sí, así como para terminar. Muy bien, pues no ha estado mal, ¿no? Ha estado Es fabuloso. verdad que son 400 años que otras veces no sé si os da la sensación de que empezamos con la prehistoria que eran miles de años y poco a poco se nos está haciendo cada vez más corto el programa. No sé si también nosotros mismos estamos haciendo todo más corto, pero Nos es hacemos increíble. mayores, Alfonso. Claro. Sí, Claro. nos hacemos modernos, pero también mayores. Somos modernos. Yo lo siento porque os dejo aquí en plena modernidad, no sé qué me encontraré después. ¿Acaso ya seremos modernos nosotros? No lo sé, pero sí tengo que decir que hemos llegado al final. Paqui, muchísimas gracias por estar aquí Vosotros, a ti. aguantando este equipo Yo lo he disfrutado mucho. y esperamos, bueno, si hay una segunda temporada, contar contigo en alguna otra época histórica. Cuando ¿A queráis. cuál te gustaría venir? A mí me gustan todas las épocas históricas. Prefiero la mía, Sí, ¿eh? Pasa contemporánea. como con el idioma. Pero a la que me llevéis, allí estaré con vosotros. Perfecto. Pues damos el final. Concha, Luisa María, David, Miguel, Juan y a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo, que hablaremos, ya penúltimo capítulo, que ya estamos terminando el curso, como quien dice. ¿De qué hablaremos en el próximo? Concha, a ti no te pregunto porque tú no lo sabes. Que vengo a este podcast siempre estoy en Babia. No acabo de enterarme muy bien de qué venimos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿El próximo, Luisa? Pues de nuestra época. Ya está, ya Ya hemos está. llegado. Ya Ya hemos hemos llegado. Pero fijaos que no es el último. No es el último, así que todavía queda algo más. Pero bueno, no nos adelantemos, todavía quedan un par de mesecitos de curso, así que nos emplazamos al siguiente. Muy tarde ya para decir feliz año. Sí, ya es bastante tarde. Ahora San Antón, Pascua son. Ya después de eso ya no puede ser. Así que gracias a todo el mundo y nos vemos en el próximo capítulo de el podcast de Libero.